En la gélida noche de octubre de 1885, Lady Hannah Vance creía que cabalgaba hacia la libertad. Había robado el caballo más rápido de su padre, llevando consigo solo un puñado de monedas y un corazón lleno de desesperación. No huía de un delito, huía de un contrato matrimonial firmado con sangre y deudas. Empujó a su caballo hasta el límite, con el viento rugiendo en sus oídos, convencida de que por fin había burlado al mismísimo diablo. Pero cuando miró a su izquierda, sin aliento y triunfante, su corazón se detuvo. No estaba sola, y el hombre que cabalgaba a su lado no la perseguía. Iba a su ritmo, esperando a que se diera cuenta de que no hay forma de escapar del duque de Blackwood. El reloj de la repisa de la chimenea de Greystone Hall dio las 2, y el sonido resonó como el martillo de un juez en el silencio de la finca dormida. Lady Hannah Vance se quedó junto a la ventana, con la frente apoyada contra el frío cristal. Fuera, los páramos de Northumberland se ahogaban bajo un aguacero torrencial, el tipo de tormenta que convertía las carreteras en barro y mantenía a los hombres honrados junto al fuego. Pero Hannah no tenía intención de ser honrada esa noche. Se volvió hacia el escritorio de caoba donde yacía el documento. La tinta estaba seca, pero la mancha en su vida era reciente. Era un acuerdo de compromiso matrimonial fechado el 14 de octubre de 1885 que la obligaba a casarse con Jonathan Paul, duque de Blackwood. Jonathan Paul. Solo con oír su nombre bastaba para enfriar el ambiente de cualquier salón. Lo llamaban el Duque de Hierro, no por reverencia militar, sino porque el hombre era dueño de la mitad de las acerías del norte y se rumoreaba que tenía un corazón forjado con el mismo metal. Tenía 32 años, era increíblemente rico y tenía una reputación de crueldad que hacía tartamudear a los hombres adultos. Y su padre, el conde de Vance, la había vendido por 50,000 libras. «Perdóname, papá», susurró Hannah con voz temblorosa. Cogió el pesado abrecartas de latón, no para destruir el documento, que era legalmente vinculante, sino para abrir el cajón oculto del escritorio de su padre. Dentro había una pequeña bolsa de terciopelo que contenía las perlas de su madre. Eran la única ventaja que le quedaba. Se las guardó en el bolsillo de su pesado abrigo de montar. Esa noche no llevaba seda ni encajes. Llevaba unos pantalones de lana oscura robados del armario de su hermano y una gruesa capa. Se movió silenciosamente por los pasillos de la casa ancestral, que ya no era suya. La fortuna de los Vance se había agotado en las mesas de juego de Londres. El personal se había reducido a un equipo mínimo, lo que era la única razón por la que pudo salir por la puerta lateral de la cocina sin ser vista. Los establos olían a heno húmedo y cuero. Hannah se dirigió hacia el establo del fondo. Caspian. El semental negro era lo último de valor que le quedaba a su padre, y era la única criatura en este mundo en la que confiaba. «Tranquilo, chico», murmuró, calmando al animal mientras lo ensillaba rápidamente. Le temblaban las manos y le costaba manejar las hebillas. Cada segundo le parecía una hora. Se sabía de memoria el horario del tren. Si conseguía llegar a la estación de Berwick-upon-Tweed al amanecer, podría coger el primer tren a Edimburgo. Desde allí, un barco a América. Sacó a Caspian bajo la lluvia. El viento la golpeó como un puñetazo, desgarrándole la capa. Montó rápidamente, agarrándose a la silla. «¡Corre!», ordenó. Salieron disparados, con los cascos desgarrando la tierra húmeda. Hannah mantuvo la cabeza gacha, con la lluvia azotándole la cara. No miró atrás hacia Greystone Hall. Se concentró únicamente en el ritmo del galope, en el terror estimulante de la huida. Volaron kilómetro tras kilómetro. La adrenalina corría por sus venas. Lo estaba haciendo. Realmente lo estaba haciendo. El peso asfixiante de la deuda, la sombra amenazante del duque, las patéticas disculpas de su padre, todo quedaba atrás. Llegó al tramo de la gran carretera del norte que atravesaba los densos bosques cerca de Alnwick. Los árboles formaban un dosel que oscurecía el camino, pero la protegía un poco de la lluvia. Espoleó a Caspian para que fuera más rápido. «Vamos, ya casi hemos llegado». Viajaba a una velocidad vertiginosa, un ritmo que le parecía temerario y divino. Una sonrisa salvaje e histérica se dibujó en su rostro.
Era libre. Entonces lo oyó. Al principio pensó que era un eco, un golpeteo rítmico que se hundía con la zancada de Caspian, pero el tempo era diferente, más pesado. Hannah se tensó. Se arriesgó a mirar por encima de su hombro derecho. Oscuridad, nada más que el barro revuelto y los árboles que se balanceaban. Es solo el viento, se dijo a sí misma. Solo la tormenta. Volvió a mirar hacia adelante, apoyándose en el cuello de Caspian. Pero el sonido se hizo más fuerte. No estaba detrás de ella, estaba a su izquierda. Hannah giró la cabeza, secándose la lluvia de las pestañas, con la respiración entrecortada. Emergiendo de la sombra de los árboles, en paralelo a su trayectoria, había un enorme semental gris. Era una bestia de guerra, con los músculos ondulando bajo un pelaje brillante, y montándolo había una silueta que la aterrorizaba más que la muerte. Estaba sentado profundamente en la silla, con una postura increíblemente tranquila, dada la velocidad a la que viajaban. Llevaba un largo abrigo impermeable y un sombrero de ala ancha calado, pero un destello de relámpago iluminó su mandíbula angulosa y sus ojos fríos y calculadores que miraban fijamente al frente. Era Jonathan Paul. No la estaba persiguiendo. No le gritaba que se detuviera. Simplemente estaba allí, cabalgando a su lado como si estuvieran dando un tranquilo paseo dominical por Hyde Park. A pesar de que galopaban a 30 metros por hora, a través de un paisaje infernal y embarrado. El pánico, frío y agudo, se apoderó de su pecho. Dio una patada a Caspian, más rápido. Caspian se precipitó, con las fosas nasales dilatadas, pero el semental gris igualó el impulso sin esfuerzo. Jonathan giró lentamente la cabeza para mirarla. Incluso a través de la lluvia y la oscuridad, ella sintió el peso de su mirada. No parecía enfadado. Parecía aburrido. «Lady Hannah». Su voz se impuso al viento, profunda e increíblemente firme. «Vas a dejar cojo a ese caballo». «Vete al infierno», gritó ella con el viento arrancándole las palabras de la boca. La carretera se desvanece 2 millas más adelante, en el cruce de Rothbury. Él le respondió, gritando, sin levantar la voz, con ira, sino con autoridad. «Detente, prefiero ahogarme». Él suspiró. Fue un movimiento visible, un descenso de sus hombros. «No seas dramática», acercó su semental. La enorme bestia gris acorraló a Caspian, utilizando su peso para empujar al caballo más ligero de Hannah hacia el borde de la carretera, donde la maleza era espesa. «¡Aléjate!», gritó ella, azotándolo con su fusta. Falló por centímetros. Jonathan no se inmutó. Extendió la mano enguantada, con un movimiento tan rápido que ella apenas lo percibió, y agarró la brida de Caspian justo cerca del bocado. Fue un movimiento de gran fuerza y destreza ecuestre. Con un tirón firme y constante, aprovechó el peso de su propio caballo para arrastrar la cabeza de Caspian hacia abajo y hacia la derecha. «¡Wow!», ordenó Jonathan. Caspian, sintiendo la fuerza superior, redujo la velocidad. Hannah luchó contra ello, tirando hacia atrás, pero fue inútil. A menos de 50 metros, los dos caballos se detuvieron resoplando y pisoteando en medio del camino embarrado. El silencio que siguió solo se llenó con la respiración apesada de los animales y el tamborileo implacable de la lluvia. Hannah se sentó helada, con el pecho agitado y el agua goteando de su nariz. Lo miró con puro odio. Jonathan Paul se ajustó el sombrero. La miró, fijándose en los pantalones de hombre, la ausencia de una acompañante y las perlas robadas que probablemente sabía que llevaba en el bolsillo. «Un intento impresionante», dijo secamente. «Sin embargo, has perdido el tren. Salió de Berwick hace 10 minutos. Soy el dueño del ferrocarril, Hannah. Conozco el horario mejor que tú». «Eres un monstruo», escupió Hannah, apretando con tanta fuerza la lluvia que se le pusieron blancos los nudillos. Jonathan pasó la pierna por encima de la silla de montar y se dejó caer al suelo. Sus botas se hundieron en el barro, pero lo ignoró. Se acercó a Caspian y le revisó los flancos. «Y tú eres imprudente. Este animal está jadeando. Necesita enfriarse, no galopar». La miró con sus ojos del color del pedernal. «Baja. No lo haré». Hannah
dijo, bajando el tono de voz una octava. Tengo un carruaje siguiéndonos a medio kilómetro de distancia con mantas calientes y brandy. Estás empapada, temblando y, en este momento, invadiendo una propiedad que, desde esta mañana, me pertenece. Bájate. La revelación la golpeó como una bofetada. Esta es la tierra de Vance. ¿Estaba equivocado? Tu padre firmó la escritura al mediodía para cubrir los intereses de sus deudas. El compromiso fue solo la guinda del pastel. La derrota, amarga y ácida, le subió por la garganta. Pasó la pierna por encima y se deslizó hacia abajo. Tenía las piernas tan entumecidas por el frío y la bajada de adrenalina que se doblaron en cuanto tocaron el suelo. Esperaba caer en el barro, pero unas manos fuertes la agarraron por los codos. La levantaron contra un pecho que parecía tan sólido como una pared de ladrillos. Olía a lluvia, tabaco caro y algo singularmente masculino, sándalo y acero. Lo empujó. No me toques. Jonathan la soltó inmediatamente, levantando las manos en señal de rendición burlona. Como desees, el carruaje se acerca. Efectivamente, las dos lámparas gemelas de un carruaje negro atravesaron la penumbra. Se detuvo junto a ellos, con el cochero luciendo terriblemente estoico. Un lacayo saltó para tomar las riendas de los caballos. Jonathan hizo un gesto para que entraran. Hannah subió, temblando violentamente ahora que la adrenalina había desaparecido. El interior era lujoso, tapizado en terciopelo rojo oscuro y cálido. Jonathan la siguió, cerró la puerta y los dejó encerrados en una caja silenciosa y seca. Abrió un compartimento, vertió una pequeña cantidad de líquido ámbar en una copa de cristal y se la tendió. ¿Veneno?, preguntó ella entre dientes. Coñac, aunque dado tu estado de ánimo actual, probablemente prefieras veneno. Ella lo tomó y se lo bebió de un trago ardiente. Tosió y el calor se extendió por su pecho. Jonathan se sentó frente a ella, recostándose con una indiferencia exasperante. La observó durante un largo rato. ¿Por qué huiste, Hannah? Sabías que te encontraría. Porque no soy un mueble que se pueda intercambiar para saldar una deuda de juego. Espetó. Puede que mi padre haya perdido su dignidad, pero yo no he perdido la mía. Está claro, murmuró Jonathan. Tienes carácter. Te lo concedo. La mayoría de las debutantes se habrían limitado a llorar sobre sus bordados. Yo no soy una debutante, soy una prisionera. Lo miró de verdad. A la tenue luz de la linterna del carruaje, parecía menos un demonio y más un rey cansado. ¿Qué quiere de mí, milord? Tiene dinero, tiene amantes, así lo dicen los periódicos. Tienes poder. ¿Por qué casarte con la hija de un conde en bancarrota? Jonathan miró por la ventana el cristal salpicado por la lluvia y apretó la mandíbula. Hay requisitos para un hombre en mi posición. Un título requiere un heredero. Un imperio requiere una anfitriona. Y tu linaje, a pesar de la incompetencia de tu padre, es impecable. Así que soy una yegua de cría, dijo ella con voz hueca. Él volvió a mirarla, con brusquedad y de repente. Eres duquesa, o lo serás en 3 días. Y descubrirás, Hannah, que soy un hombre muy generoso con quienes me son leales y muy peligroso con quienes no lo son. Y si me niego, si grito en el altar, tu padre irá a la prisión de Dean Marshall. Tu hermana Sophie, que actualmente está en un colegio privado en Suiza, será retirada y obligada a trabajar como institutriz o algo peor. Y tú, se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, acercando su rostro a pocos centímetros del de ella. Te quedarás sin nada, sin hogar, sin nombre, sin protección. Hannah sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, calientes y enfadadas. Lo has pensado todo. Soy un hombre de negocios, Hannah. No dejo nada al azar. ¿A dónde vamos?, preguntó ella, al darse cuenta de que el carruaje no daba la vuelta hacia Greystone Hall. Este no es el camino a casa. Greystone ya no es tu hogar, dijo Jonathan con sencillez. Y no puedo devolverte a tu padre. Él no puede controlarte. Si huiste una vez, volverás a huir. Entonces, ¿te llevarás a Blackwood Manor?, exclamó Hannah. Blackwood Manor era su residencia principal, en lo profundo de los páramos,
aislada e imponente. Ir allí, sin estar casada y sin acompañante, era un suicidio social. Me arruinarás, susurró ella. Nos casaremos dentro de 3 días, dijo Jonathan, recostándose y cerrando los ojos. El mundo ya cree que eres mía. Deja que hablen. Para cuando terminen de escandalizarse, tú llevarás los diamantes de Blackwood. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un pequeño objeto. Lo dejó caer sobre el regazo de ella. Era la bolsa de terciopelo que contenía las perlas de su madre. Hannah se quedó paralizada. ¿Cómo? ¿Se te cayeron cuando bajaste del caballo? Él mintió. No había visto cómo se le caían. Le había robado la bolsa cuando la cogió para evitar que cayera, pero prefirió que ella pensara que era observador en lugar de ladrón. Quédatelas. Parecen baratas en comparación con lo que te voy a dar, pero entiendo su valor sentimental. Hannah agarró las perlas, su único vínculo con una vida que estaba desapareciendo rápidamente. Miró al hombre que tenía enfrente, el hombre que la había perseguido en medio de una tormenta, que había amenazado a su familia y, sin embargo, la había cogido antes de que cayera al barro. Entonces se dio cuenta de que escapar a caballo era la parte fácil. El verdadero peligro no era la tormenta que había fuera, era el hombre sentado frente a ella. «Duerme, Hannah», le dijo en voz baja sin abrir los ojos. «El viaje hasta tu nueva jaula es largo». Las ruedas del carruaje crujían sobre la grava, un sonido que parecía vibrar a través del suelo y llegar hasta las plantas de los pies de Hannah. Llevaban horas viajando en un silencio tan denso que parecía físico. Jonathan no había dormido ni había hablado. Se había limitado a observar cómo la lluvia rayaba el cristal, con su perfil tallado en granito, y de vez en cuando miraba un reloj de bolsillo de plata con las iniciales ST grabadas en la tapa. Cuando el carruaje finalmente se detuvo, Hannah miró hacia afuera. Esperaba ver un castillo, ruinoso y gótico, digno de un monstruo. Lo que vio fue algo mucho más intimidante. Blackwood Manor era un gigante de piedra oscura, pero estaba vivo. A diferencia de las velas parpadeantes y los pasillos llenos de corrientes de aire de Greystone Hall, la casa de su padre, Blackwood, era un resplandor de luz, no el amarillo suave y compasivo de la cera, sino el blanco brillante y crudo de la electricidad. Jonathan Paul era un industrial, un hombre del futuro, y había cableado su casa con la misma eficiencia implacable que aplicaba a sus acerías. La casa no parecía acogedora, parecía una máquina que nunca dormía. El lacayo abrió la puerta. «Su excelencia», murmuró a Jonathan. Jonathan salió y se volvió, ofreciendo su mano a Hannah. Ella se quedó mirando el guante de cuero. Aceptarlo significaba aceptar su ayuda y aceptar su derrota. Dudó, con la lluvia empapándole el pelo y pegándole los pantalones robados a la piel. «El personal está esperando, Hannah», dijo Jonathan en voz baja. «No hagas el ridículo desmayándote en el barro. Coge mi mano». Ella apretó la mandíbula, puso su mano fría en la de él y bajó los escalones. Subieron los amplios escalones de piedra. Las pesadas puertas de roble se abrieron de par en par, revelando un vestíbulo cavernoso revestido de mármol blanco y negro. Una doble fila de sirvientes estaba en posición de firmes, impecables con sus libreas negras y grises. «Bienvenida a casa, su señoría», dijeron al unísono. Hannah se sintió pequeña. Vestida con ropa de hombre, oliendo a caballo y lana mojada, se encontraba ante una casa que funcionaba con precisión militar. Sintió como el calor de la humillación le subía por el cuello. Una mujer de aspecto severo, con el pelo recogido tan tirante que le tiraba de los ojos, dio un paso adelante. Llevaba un llavero en la cintura que tintineaba con cada paso. «La señora Galloway», Jonathan le hizo un gesto con la cabeza. «Esta es Lady Hannah Vance. A partir de ahora, se dirigirá a ella como «Su señoría». Los ojos de la señora Galloway recorrieron el escandaloso atuendo de Hannah, pero su expresión no se alteró. «Como desee, mi señor. Hemos preparado la suite azul en el ala este. Llévatela», dijo Jonathan, desabrochándose el pesado abrigo y entregándoselo a un lacayo que esperaba sin mirar atrás. «Quema esta ropa, límpiale el barro y dale de comer. Parece un fantasma». Empezó a caminar hacia la biblioteca.
despidiéndola con la misma facilidad con la que se despide a un sirviente. «Jonathan», llamó Hannah. Él se detuvo. Los sirvientes se quedaron paralizados. El heredero del salón parecía haber desaparecido. Nadie se dirigía al duque por su nombre de pila sin permiso. Se volvió lentamente. «Sí, soy una invitada o una prisionera». Jonathan la miró al otro lado del amplio suelo de mármol. Sus ojos eran indescifrables. «Eres la futura señora de esta casa, Hannah. Puedes ir a donde quieras dentro de estas paredes, pero no confundas la libertad de movimiento con la libertad de voluntad. Estás aquí porque no tienes ningún otro sitio a donde ir». Se dio la vuelta y desapareció en la biblioteca, y las pesadas puertas se cerraron con un clic definitivo que resonó en los huesos de Hannah. 2 horas más tarde, Hannah estaba sentada ante un tocador en una habitación más grande que toda la planta baja de la casa de campo que había esperado alquilar en Estados Unidos. La suite azul era exquisita, con papel pintado de seda, alfombras persas y una chimenea en la que crepitaban leños de abedul. 2 sirvientas silenciosas la habían fregado hasta dejarla en carne viva. El olor a caballo había desaparecido, sustituido por agua de rosas y jabón de limón. Ahora llevaba una bata de terciopelo azul zafiro que la señora Galloway había sacado de un armario ya repleto de ropa de la talla de Hannah. Él lo sabía, pensó ella, pasando la mano por la tela. Él sabía mis medidas. Llevaba meses planeando esto. Llamaron a la puerta. «Adelante», dijo ella, esperando que fuera la señora Galloway con una bandeja de comida. En cambio, la puerta se abrió y apareció un joven. Estaba apoyado en el marco de la puerta, con una copa de vino en la mano y una sonrisa torcida en el rostro. Se parecía a Jonathan, con el mismo pelo oscuro y la misma mandíbula afilada. Pero mientras que Jonathan era de ángulos duros y acero, este hombre era de bordes suaves y complacencia. Tenía los ojos borrosos y el cuello relajado. Así que el hombre entró en la habitación sin invitación. «Este es el premio de 50,000 libras». Hannah se levantó, ajustándose la bata. «¿Quién eres?» «Arthur Paul», dijo, inclinándose con exagerada teatralidad. «El sustituto del heredero, la decepción de la familia y tu futuro cuñado». La rodeó, evaluándola con una mezcla de curiosidad y lástima. «Eres más guapa que la anterior», pensó. La hija del barón Cole tenía dientes de caballo. «Sal de mi habitación», dijo Hannah con frialdad. Arthur se rió. «Luchadora. Me gusta eso. Necesitarás ese fuego, querida. Vivir con Jonathan es como vivir en un morseum. Ese hombre no siente, calcula. No se casó contigo por amor, ya lo sabes». «Soy muy consciente de la transacción», respondió Hannah, levantando la barbilla. «50,000 libras para saldar las deudas de mi padre». Arthur dejó de dar vueltas. Tomó un sorbo de vino y su expresión se ensombreció. «¿Eso es lo que te dijo?» «50,000», se rió entre dientes con aire sombrío. «Eso solo fue el pago inicial, cariño. Jonathan no solo pagó las deudas de tu padre, compró los pagarés hace 3 meses a los prestamistas de Londres. Utilizó la deuda de tu padre para forzar el matrimonio». Hannah sintió que se le helaba la sangre en las venas. «Eso es mentira». «¿Lo es?» Arthur se encogió de hombros para preguntarle. «Jonathan no miente. Lo considera ineficaz. Él orquestó todo el asunto. Quería que el linaje Vance legitimara su dinero industrial y acorraló a tu padre como a una rata en una trampa». Arthur terminó su vino y dejó la copa sobre el tocador, dejando un círculo húmedo en la madera pulida. «Ten cuidado, Hannah», susurró Arthur, inclinándose hacia ella. «Mi hermano colecciona cosas bonitas, pero tiene la costumbre de romperlas si no funcionan como él quiere». Se dio la vuelta y salió de la habitación con aire arrogante, dejando la puerta entreabierta. Hannah se quedó paralizada. De repente, el calor del fuego le resultó sofocante. Si Arthur decía la verdad, no se trataba solo de un matrimonio de conveniencia para salvar a su familia. Era una adquisición hostil. Jonathan no la había salvado de la ruina. Había planeado la ruina para adquirirla. Se acercó a la ventana y miró la tormenta, que seguía azotando los páramos. Las luces eléctricas de la mansión se reflejaban en el cristal, convirtiendo la ventana en un espejo.
Se vio a sí misma limpia, vestida de terciopelo y completamente atrapada. Muy bien, Jonathan, susurró a su reflejo. ¿Quieres una duquesa? Tendrás una, pero desearás haber comprado a la hija del magnate del carbón en su lugar. La boda tuvo lugar 3 días después en la capilla privada de la finca Blackwood. Era una lúgubre estructura de piedra que olía a tierra húmeda e incienso antiguo. No había flores, no había música, salvo el zumbido del órgano tocado por un clérigo local. Los bancos estaban vacíos. El padre de Hannah no había acudido. Jonathan le había dicho con una cruel falta de emoción que el conde estaba indispuesto por la vergüenza y se había retirado a su pabellón de caza en Escocia. Hannah sabía la verdad. Su padre no podía enfrentarse a ella. La había vendido, había cogido el dinero y había huido. Ella estaba de pie ante el altar con un vestido de pesada seda marfil que Jonathan había encargado. Era precioso, con incrustaciones de perlas y encaje, pero el corpiño era ajustado y le apretaba las costillas como una jaula. Un collar de diamantes, frío y pesado, le rodeaba el cuello, la reliquia de la familia Blackwood. Parecía más un collarín que una joya. Jonathan estaba a su lado. Llevaba un frac negro y su postura era rígida. Estaba devastadoramente guapo, como una nube de tormenta es hermosa antes de destruir la cosecha. No la miraba. Miró fijamente al vicario, un hombre nervioso llamado Reverendo Thomas, que parecía aterrorizado por el duque. ¿Lo haces? El reverendo tartamudeó. Jonathan Alexander Paul, duque de Blackwood. Toma a esta mujer. Sí, dijo Jonathan. Su voz era clara, sin vacilación, sin alegría. Era una declaración de hechos. ¿Y tú? El reverendo se volvió hacia Hannah, sudando. Hannah Beatrix Vance. Hannah vaciló. El silencio en la capilla se prolongó. Podía oír la lluvia golpeando contra las vidrieras. Miró el perfil de Jonathan. Él no se volvió hacia ella, pero vio que un músculo de su mandíbula se contraía. Estaba esperando a que ella volviera a huir. Estaba esperando la escena. Quiere que luche. Se dio cuenta de que si luchaba, él podría conquistarla. Si se sometía, él no tendría nada contra lo que luchar. Sí, dijo en voz baja. El anillo que deslizó en su dedo era una pesada banda de oro con un único zafiro enorme que parecía un ojo morado. Ahora os declaro marido y mujer. El reverendo exhaló, claramente aliviado de que el techo no se hubiera derrumbado. Su excelencia puede besar a la novia. Jonathan se volvió hacia ella. Luego le levantó el velo. Sus ojos buscaron los de ella, buscando miedo, buscando lágrimas. Hannah lo miró fijamente, con los ojos secos y fríos. Él se inclinó hacia ella. Ella esperaba brutalidad. Esperaba que él la reclamara con rudeza para demostrar algo. En cambio, sus labios rozaron los de ella con una delicadeza sorprendente. Fue que un contacto casto, apenas perceptible, que duró menos de un segundo, pero el calor de su aliento contra la piel de ella la hizo estremecerse. Él se apartó, entrecerrando ligeramente los ojos, como si ella fuera un rompecabezas que no podía resolver. Ven, dijo, ofreciéndole el brazo. La cena está servida. La recepción de la boda fue una cena para 3 en el gran comedor. La mesa era lo suficientemente larga como para sentar a 30 personas, pero solo estaban Jonathan a la cabecera, Hannah a su derecha y Arthur a su izquierda. El ambiente era tóxico. Arthur levantó su copa, que ya iba por la tercera ronda de vino, y brindó por la feliz pareja. Que vuestra unión sea tan cálida como esta sala, dijo con un estremecimiento dramático. De hecho, la sala tenía corrientes de aire. Jonathan lo ignoró y cortó su faisán con precisión quirúrgica. Arthur, si no puedes comportarte civilizadamente, puedes comer en los establos. Solo intento animar el ambiente, hermano. Arthur sonrió con aire burlón. Esto parece un funeral. Hannah, ¿no te parece? Hannah miró su plato. No tengo hambre. Come, ordenó Jonathan con suavidad. Estás demasiado delgada. Perdí el apetito cuando perdí mi libertad, respondió ella, tomando un sorbo de agua. Jonathan dejó el cuchillo y el tenedor sobre la mesa. El sonido de la plata al golpear la porcelana resonó como un disparo. Tenemos un invitado que llegará para el postre, dijo Jonathan, cambiando de tema.
¿Lord Reginald Calloway? Arthur se atragantó con el vino. Calloway, aquí. ¿Por qué demonios has invitado a ese buitre? Jonathan respondió, es el dueño de las líneas navieras que necesito para exportar acero a América. Vendrá a felicitarnos. 10 minutos más tarde, se abrieron las puertas y anunciaron la llegada de Lord Calloway. Era un hombre de unos 60 años, corpulento, con el rostro enrojecido por años de consumo de oporto y un bigote blanco que se movía cuando sonreía. Su excelencia, exclamó Calloway al entrar, y la nueva duquesa. Vaya, Jonathan, te has superado a ti mismo. Es una visión. Tomó la mano de Hannah y la besó, con los labios húmedos y demorándose demasiado. Hannah retiró la mano. Lord Calloway, saludó con la cabeza. Calloway tomó asiento frente a ella. Mientras servían el café, los hombres comenzaron a hablar de aranceles y tonelaje. Hannah se sentía invisible, como un adorno en su propia boda. Sin embargo, cuando Jonathan se enzarzó en una discusión con Arthur sobre la gestión de las fábricas occidentales, Calloway se inclinó sobre la mesa hacia Hannah. Debes perdonar la charla de trabajo, querida. Calloway bajó la voz hasta convertirla en un susurro conspirador. Jonathan es un hombre con un enfoque singular. Así es como consigue todo lo que quiere. Es muy dedicado, dijo Hannah con neutralidad. ¿Dedicado? Sí. Los ojos de Calloway brillaron con malicia. Me sorprendió, ya sabes, cuando supe que había comprado la deuda de Vance. Le dije, Jonathan, ¿por qué comprar la deuda? Deja que el conde quiebre y cómprale un vestido a la hija. Pero Jonathan insistió. Quería influencia. El corazón de Hannah latía con fuerza contra sus costillas. Eso confirmaba lo que Arthur había dicho. Me dijo, continuó Calloway, sorbiendo su café y mirando a Jonathan para asegurarse de que no estaba escuchando, que el nombre de los Vans era lo único lo suficientemente limpio como para limpiar el hollín de su dinero. Dijo que había pagado el doble de la deuda solo para poseer el pedigrí, una inversión calculada. Frío, pero brillante. Hannah sintió que la bilis le subía por la garganta. Miró a Jonathan. Estaba discutiendo apasionadamente con Arthur sobre la seguridad de los trabajadores, con el rostro animado. Parecía humano, pero las palabras de Calloway lo pintaban como un sociópata que la había comprado como un caballo de carreras para mejorar la reputación de sus establos. Se levantó bruscamente y las patas de la silla rasparon ruidosamente el suelo. Los hombres dejaron de hablar. ¿Hannah? Jonathan levantó la vista, preocupado. No me encuentro bien, balbuceó ella. La emoción del día. Debo retirarme. Jonathan se levantó de inmediato. Te acompañaré. No. La palabra salió demasiado brusca. La suavizó. No, por favor, quédate con tu invitado. Necesito estar sola. Se dio la vuelta y huyó a la habitación antes de que él pudiera detenerla. Corrió a la suite azul, cerró la puerta de un portazo y la cerró con llave. Se apoyó contra la madera, respirando con dificultad. Él lo calculó, lo planeó. No soy más que una transacción. Caminó de un lado a otro de la habitación, con la ira consumiendo el miedo. Se detuvo junto a la ventana. Abajo, en el patio, había dejado de llover. La luna se abría paso entre las nubes. Vio una figura caminando por el jardín. Era Jonathan. Había dejado a sus invitados. Caminaba lentamente, fumando un chirut. Se detuvo junto a una fuente de piedra y miró hacia arriba. Miró directamente a su ventana. Hannah retrocedió hacia las sombras, pero sabía que él la había visto. Esperó. Esperaba que él subiera. Al fin y al cabo, era su noche de bodas. Por ley, por derecho y por expectativa, él debía venir a reclamar lo que había pagado. Se sentó en el borde de la enorme cama con dosel, con las manos agarradas a las sábanas. Cada crujido de la casa le sonaba como pasos. Pasó 1 hora, luego 2. A medianoche, oyó un suave ruido en la puerta. Alguien deslizó un trozo de papel por debajo. Hannah esperó, luego se arrastró hacia adelante y lo recogió. Era una nota escrita con una letra angulosa y afilada. Hannah, la puerta de tu habitación contigua está abierta, pero yo he cerrado la mía por dentro. Estás a salvo. No cojo lo que no me dan libremente. Duerme bien.
Ese Hannah se quedó mirando la nota. No iba a venir. Debería haberse sentido aliviada. Debería haber dado gracias a Dios porque el monstruo se mantuviera a distancia. Pero mientras yacía en la enorme y fría cama, aferrándose a la nota, sintió una extraña confusión. Un monstruo que había provocado la ruina de su familia no iba a respetar su dignidad en su noche de bodas. Un monstruo iba a llevarse su premio. A menos que Arthur y Calloway se equivocaran, o que Jonathan Paul estuviera jugando un juego mucho más profundo y oscuro, uno en el que quería su mente y su corazón, no solo su cuerpo, y eso la aterrorizaba más que nada. Apagó la vela, sumiendo la habitación en la oscuridad, pero el sueño no llegaba. Se quedó despierta, escuchando el viento, preguntándose quién era el lobo y quién era la presa en la casa de Blackwood. Noviembre descendió sobre Northumberland como un sudario. La lluvia se convirtió en sueño y los páramos se transformaron en un paisaje de morados y grises magullados. Dentro de Blackwood Manor, el ambiente no era más cálido. Durante 3 semanas, Hannah y Jonathan vivieron como fantasmas que rondaban el mismo castillo. Habían establecido una rutina, una coreografía silenciosa de evasión. El desayuno se servía a las 7 en punto. Hannah llegaba a las 7:15 y encontraba a Jonathan ya a mitad de su correspondencia, con una taza de café negro intacta junto a su codo. Él se levantaba cuando ella entraba, un reflejo de buenos modales que no podía reprimir, asentía con la cabeza y decía, «Buenos días, Hannah». «Su excelencia», respondía ella, tomando asiento en el extremo más alejado de la mesa. Eso era todo lo que había de su matrimonio. Pero bajo el silencio, Hannah observaba. Estaba aprendiendo los ritmos del enemigo. Aprendió que Jonathan dormía poco, a menudo paseándose por la biblioteca hasta las 13 de la madrugada. Aprendió que trataba a sus sirvientes con un respeto tranquilo y exigente que la confundía. Sabía los nombres de sus hijos y pagaba sus facturas médicas. No encajaba con el perfil del monstruo que Calloway había descrito. «Es una máscara», se dijo a sí misma, mirándolo fijamente por encima del estante de plata para tostadas. «Compra lealtad, igual que me compró a mí». La oportunidad que había estado esperando llegó un martes. Una crisis en la principal acería de Newcastle requería la presencia inmediata de Jonathan. Una caldera había explotado, hiriendo a 3 hombres. Jonathan palideció cuando llegó el telegrama. Pidió su caballo, no el carruaje. Era demasiado lento, y salió a la ventisca sin abrigo, gritando órdenes al médico para que lo siguiera. En cuanto se cerró de golpe la pesada puerta principal, Hannah se puso en marcha. Despidió a las criadas, alegando un dolor de cabeza, y esperó hasta que la casa quedó en silencio. Luego se deslizó hacia el ala oeste. El estudio de Jonathan era una zona prohibida. Olía a sándalo, papel viejo y un ligero aroma acre a polvo de carbón. Era una habitación de trabajo, no de ocio. Las paredes estaban cubiertas de mapas de ferrocarriles, marcados con banderas rojas. Hannah se dirigió directamente al enorme escritorio de roble. Estaba cerrado con llave, por supuesto, pero Hannah recordó algo. La noche de la boda, cuando Jonathan se había quitado el abrigo para dárselo al lacayo, había oído el pesado tintineo de unas llaves en el bolsillo. Hoy llevaba un abrigo diferente, el de tweed más grueso que usaba para montar a caballo. Corrió hacia el perchero de la esquina, donde colgaba, olvidado, su chaqué negro. Metió los dedos en los bolsillos. Clic. Sus dedos se cerraron alrededor de un frío llavero de hierro. Corrió de vuelta al escritorio, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho como un pájaro atrapado. Si la señora Galloway entraba en ese momento, si Arthur la veía, probó con la primera llave. No encajaba. La segunda era demasiado pequeña. La tercera giró con suavidad, como si estuviera bien engrasada. El cajón se abrió. Dentro no había montones de oro ni escandalosas cartas de amor. Había libros de contabilidad, filas y filas de registros financieros. Los hojeó, buscando con la mirada el nombre de Vance. No encontró nada en los libros. Profundizó más, llegando hasta el fondo del cajón. Sus dedos rozaron un doble fondo, un trozo de madera que parecía ligeramente suelto. Lo levantó con la uña. Debajo había un paquete de cartas atadas con una cinta negra.
Hannah las desató con las manos temblorosas. Reconoció la letra inmediatamente. Era la de su padre, punzante, errática, desesperada. Abrió la primera, fechada hacía 6 meses. A su excelencia, el duque de Blackwood, le imploro que reconsidere los términos. Si la verdad sobre el asunto Cheviot sale a la luz, no solo será mi ruina, sino una mancha para toda la familia. Necesito los fondos inmediatamente. El silencio es caro, Jonathan. Vance Hannah frunció el ceño. El silencio es caro. Parecía que su padre estaba exigiendo dinero. ¿Pero por qué? Abrió la siguiente, fechada 2 meses atrás. Me estás dejando sin blanca, Vance. Pero pagaré para mantener limpio el nombre. Pero esta es la última vez. La escritura de la tierra no es suficiente. Quiero garantías. Esta era una copia de un borrador escrito por Jonathan. Cogió el documento final. Era el acuerdo de compromiso, pero adjunto a él había un memorándum privado escrito por el abogado de Jonathan, el señor Sterling. Memorándum. La adquisición de Vance. Asunto. Contención. Resumen. El conde amenaza con revelar el escándalo de 1860. El duque ha aceptado la fusión. El matrimonio como medio para sellar legalmente los activos del conde y silenciarlo. La hija es una garantía. No debe conocer la naturaleza de la transacción. Hannah dejó caer el papel. La habitación parecía dar vueltas. La hija es una garantía. Las palabras se le grabaron en la retina. Arthur y Calloway tenían razón. Jonathan no solo había comprado su deuda, se había visto envuelto en una guerra de chantaje con su padre. Su padre conocía un oscuro secreto sobre la familia Blackwood, el escándalo de 1860, y lo había estado utilizando para extorsionar a Jonathan. Y la solución de Jonathan era casarse con la hija, tomar el control de la familia y silenciar al chantajista, convirtiéndose en su tutor legal. Ella no era una esposa, era una orden de silencio. Garantía, susurró, y las lágrimas finalmente brotaron. Solo soy un candado en una caja fuerte. Oyó pasos en el pasillo, pasos pesados y cojeando. Hannah volvió a meter los papeles en el doble fondo, cerró el cajón de un golpe y lo cerró con llave. Tiró las llaves al bolsillo del abrigo justo cuando la manija de la puerta giraba. Se dio la vuelta, cogió un libro de la estantería, un tratado sobre metalurgia, y fingió estar leyendo. No era Jonathan. Era Arthur. Estaba de pie en la puerta, apoyado en un bastón, con el rostro pálido. La miró, luego miró el escritorio y volvió a mirarla a ella. Una sonrisa lenta y cómplice se extendió por su rostro. ¿Aprendiendo sobre el acero, hermana?, preguntó Arthur, entrando en la habitación o buscando el óxido. Solo estaba... La voz de Hannah temblaba. Se aclaró la garganta. Buscando algo para leer. Arthur cerró la puerta tras de sí. El clic fue suave, pero sonó como el de una celda de prisión al cerrarse. ¿Las has encontrado, verdad? Hannah se quedó paralizada. No sé a qué te refieres. Las cartas, dijo Arthur, acercándose. Las que están en el doble fondo. Allí guarda todos sus pecados. Hannah lo miró fijamente. ¿Lo sabías? Sé todo lo que pasa en esta casa, Hannah. Sé que mi hermano es un tirano que cree que puede comprar el silencio del mundo. Arthur extendió la mano y le quitó el libro con delicadeza. Lo dejó sobre el escritorio. La pregunta es, ahora que sabes que no eres más que un peón en su juego, ¿qué vas a hacer al respecto? La semilla de la traición, una vez plantada, crece a una velocidad aterradora. Durante 2 días, Hannah llevó el secreto como un peso físico. Cada vez que Jonathan la miraba, ella veía la palabra colateral estampada en su frente. Cuando él regresó de la acería, agotado, con hollín en el pelo y una venda en la mano por haber ayudado a los trabajadores, ella no sintió la punzada de compasión que podrías haber sentido antes. Solo sintió la fría sospecha de una víctima. Él estaba interpretando un papel, el del industrial benevolente, el del marido paciente. Todo era para ocultar el escándalo de la década de 1860, fuera lo que fuera. El jueves por la tarde, Arthur la encontró en el invernadero. La sala acristalada estaba llena de exóticas orquídeas que Jonathan había importado. Flores que parecían criaturas alienígenas, hermosas pero parásitas.
Mañana se va a Londres, dijo Arthur, quitando una hoja muerta de un helecho. Hannah levantó la vista de su bordado. Llevaba 20 minutos sin dar una puntada. ¿Quién? Jonathan. Se va a reunir con la junta directiva del ferrocarril. Van a votar sobre su presidencia. Arthur hizo una pausa y la miró significativamente. Si sigue siendo presidente, obtendrá el control absoluto sobre el norte. Nadie podrá tocarlo a él ni a ti. ¿Por qué me cuentas esto? Arthur se sentó a su lado en el banco de hierro. Bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Porque Hannah, no soporto verte en esta jaula. Y porque sé qué es el escándalo de 1860. Hannah contuvo el aliento. Dímelo. Nuestro padre, dijo Arthur, con la mirada distante y dolorida. El anterior duque. No murió de un ataque al corazón, como dijeron los periódicos. Mató a un hombre, un líder sindical que se negó a romper una huelga. Jonathan era solo un niño, pero lo vio. La familia lo encubrió. Tu padre se enteró. Lleva años exprimiendo a Jonathan. ¿Jonathan está protegiendo a un asesino?, preguntó Hannah horrorizada. Jonathan es el legado del asesino, corrigió Arthur. Está continuando el ciclo. Utiliza los beneficios de las fábricas para sobornar a los testigos. Es corrupto, Hannah. Hasta la médula. Arthur le tomó la mano. Tenía la palma húmeda. Si la junta directiva supiera, si viera pruebas de que el duque es objeto de chantaje, de que sus finanzas están comprometidas, lo destituirían. Perdería su poder. Sería solo un hombre. Y tú podrías solicitar la anulación por fraude. ¿La anulación? La palabra flotaba en el aire húmedo. Libertad. Pero necesito pruebas, dijo Arthur. Necesito las cartas. Hannah retiró la mano. ¿Quieres que le robe? Quiero que te salves, suplicó Arthur, y que salves a la empresa de un tirano. Yo puedo dirigir el negocio, Hannah. Puedo hacerlo más humano, pero no mientras él ostente la corona. Esa noche, el silencio de la mansión parecía diferente. Era como la respiración antes de un grito. Jonathan fue a su habitación antes de la cena. Llamó a la puerta como siempre y entró. Parecía cansado. Las arrugas alrededor de sus ojos estaban profundamente marcadas. Me voy a Londres por la mañana, dijo. Estaré fuera 3 días. Lo sé, dijo Hannah, apartándose del espejo. No podía mirarle a los ojos. Él dudó. Metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño paquete envuelto. Lo vi en Newcastle, en el escaparate de una tienda de antigüedades. Me recordó a ti. Lo dejó sobre el tocador. Hannah no se movió para abrirlo. Hannah, dijo él en voz baja, sé que esta vida no es lo que tú querías. Sé que me odias, pero estoy intentando, a mi manera, hacerla soportable. Esperó a que ella hablara. Como no lo hizo, se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. Buenas noches. En cuanto se marchó, Hannah abrió el paquete. Era una caja de música, diminuta, hecha de plata y nácar. Le dio cuerda, tocaba una melodía triste y alegre, La última rosa del verano. Era la canción favorita de su madre. ¿Cómo lo sabía? Por un momento, su determinación vaciló. El regalo era considerado, casi tierno, pero entonces recordó la nota. La hija es una garantía. Te está manipulando, pensó con furia. Está comprando tu afecto con baratijas mientras oculta la verdad. Esperó hasta medianoche. Entonces actuó. El robo fue más fácil la segunda vez. Sus manos estaban firmes con la fría certeza de la justicia. Cogió las cartas, cogió la nota, cogió la prueba del chantaje. Se encontró con Arthur en las sombras del pasillo de la cocina. Él iba vestido para viajar. ¿Las tienes?, susurró. Hannah le entregó el paquete. Prométemelo, dijo, agarrándole de la manga. Prométeme que esto solo lo apartará de la junta. No lo enviarás a la cárcel. Los ojos de Arthur brillaron en la oscuridad. Arrebató las cartas. Lo prometo, Hannah, solo quiero justicia. Vuelve a la cama. Cuando te despiertes, todo será diferente. La besó en la mejilla, un beso frío y seco, y desapareció en la noche. A la mañana siguiente, Jonathan se marchó al amanecer. Hannah observó desde su ventana cómo su carruaje desaparecía por el camino. Sintió una sensación de vacío y malestar en el estómago. El día pasó como una nebulosa. La casa parecía vacía,
pero era un vacío diferente. Se sentía desprotegida. A la hora del té, entró la señora Galloway. Parecía angustiada. Su Excelencia, dijo. Hay un problema. ¿Qué pasa? Ha llegado una carta para el duque, pero como él no está y está marcada como asunto familiar urgente, pensé que usted debería verla. Le entregó un telegrama a Hannah. Hannah lo desplegó. Era de Suiza, de la directora del colegio de su hermana Sophie, dirigida al duque de Blackwood. Stop. Fondos recibidos. Matrícula de Sophie Vance pagada en su totalidad para los próximos 3 años. Stop. Además, se ha creado un fondo fiduciario a su nombre según sus instrucciones. Stop. Su generosidad ha asegurado su futuro independiente de su padre. Stop. Que Dios le bendiga. Hannah se quedó mirando el papel. Las palabras se le nublaban ante los ojos. Independiente de su padre. Jonathan no solo había pagado las deudas, había creado un fondo fiduciario para Sophie, había pagado 3 años de matrícula por adelantado. Lo había hecho en secreto. ¿Por qué haría eso un monstruo? ¿Por qué un hombre que los veía como garantía se aseguraría de que Sophie se liberara del control de su padre? Una terrible y gélida angustia comenzó a acumularse en las entrañas de Hannah. Corrió al estudio. Ya no le importaban las llaves. Necesitaba volver a ver los libros de contabilidad. Abrió el cajón y sacó el libro mayor que había ignorado antes. Pasó a las fechas de los pagos por chantaje. 14 de octubre, $50,000 pagados al conde de Vance. Nota. Compra de deuda. 15 de octubre, $10,000 pagados a investigadores privados. Nota. Recopilación de pruebas de la malversación de fondos de la corona por parte del conde para evitar que implicara a Hannah. Hannah jadeó. Pasó la página. 1 de noviembre. Memorándum del señor Sterling, abogado. Su Excelencia. Hemos logrado suprimir la historia del robo del conde. Si la corona descubriera que robó los fondos de pensiones del regimiento, lo ahorcarían. Su compra de la deuda y el matrimonio lo han protegido legalmente. Usted ha asumido efectivamente la culpa por la familia Vance, pero debo advertirle que, si la Junta descubre que utilizó fondos de la empresa para encubrir los rastros de un criminal, incluso por razones nobles, lo crucificarán. El mundo se inclinó sobre su eje. Arthur había mentido. Calloway había mentido. El escándalo de 1860 no se debía a que el padre de Jonathan hubiera matado a un hombre. Esa era la mentira que Arthur había inventado. El verdadero secreto era el delito de su propio padre, que había robado los fondos de pensiones de los soldados. Jonathan no había chantajeado a su padre. Su padre había robado a la corona, y Jonathan había intervenido, pagado la deuda, y se había casado con Hannah para darle la protección de su título, de modo que el escándalo no destruyera su vida. La había llamado garantía en la nota a su abogado para justificar el gasto comercialmente y que el abogado no pensara que le estaba actuando por sentimentalismo. Él no era el villano, era el escudo, y ella acababa de entregar la prueba de su mal uso de los fondos al hombre que quería destruirlo. «Oh, Dios», susurró Hannah, tapándose la boca con la mano. Arthur. Oyó el ruido de un carruaje que subía a toda velocidad por el camino de entrada. Iba rápido, demasiado rápido. Corrió hacia la ventana. No era Jonathan, era un furgón policial. Y detrás, el carruaje de Arthur. Arthur salió. No estaba solo. Estaba con Lord Calloway y 2 oficiales. No habían venido por Jonathan. Habían venido a confiscar la finca. Arthur miró hacia la ventana. Vio a Hannah y por primera vez no sonrió. La miró con los ojos fríos y muertos de un hombre que finalmente había ganado. Hannah se dio la vuelta y echó a correr. No corría para esconderse, corría hacia los establos. Tenía que llegar a Londres. Tenía que detener la votación. Tenía que salvar al hombre al que acababa de destruir. Hannah no dejó de percibir la ironía mientras ensillaba a Caspian. Hacía un mes había montado este caballo para escapar de Jonathan Paul. Ahora cabalgaba para salvarlo. Cogió el tren expreso a Londres por segundos, sobornando al revisor con las mismas perlas que Jonathan le había devuelto. El viaje fue una agonía de nerviosismo y oraciones. Cuando llegó a las frenéticas calles de la capital, no esperó a un carruaje. Corrió.
irrumpió en la sala de juntas de la Northeastern Railway Company justo cuando Lord Calloway estaba hablando. La sala estaba llena de humo de cigarro y tensión. Jonathan estaba sentado a la cabecera de la mesa, con el aspecto de un rey frente a la guillotina, estoico, silencioso y completamente solo. Arthur estaba de pie, señalándolo con el dedo, con las cartas robadas en la mano. «Caballeros», dijo Arthur con desdén, «las pruebas son irrefutables. El duque malversó fondos de la empresa para pagar a un chantajista. Está comprometido. Basta». Todas las cabezas se giraron. Hannah estaba de pie en la puerta, con el pelo alborotado por el viento y el vestido manchado por el viaje. «Hannah», Jonathan se puso de pie, con la voz quebrada por primera vez. «Vete, este no es lugar para ti». «No», dijo ella, caminando hacia la cabecera de la mesa. Temblaba, no por miedo, sino por la ferocidad de su descubrimiento. Miró a la junta. El duque no malversó fondos para ocultar su propio delito. Utilizó su propio dinero para ocultar el mío. Un murmullo recorrió la sala. Jonathan abrió mucho los ojos. «Hannah, no hagas esto». Ella lo ignoró. «El delito del que habla Arthur». Señaló a su cuñado, cuya sonrisa de satisfacción se estaba desvaneciendo. «Fue cometido por mi padre, el conde de Vance. Robó fondos de pensiones de la corona. Jonathan Paul pagó la deuda para evitar que mi padre fuera a la cárcel y para salvarnos a mi hermana y a mí de la indigencia. Compró el silencio no para protegerse a sí mismo, sino para proteger a su esposa». Ella golpeó la mesa con el telegrama sobre el fondo fiduciario de Sophie. «Aquí está la prueba. Él no es un ladrón. Es el hombre más honorable de esta sala. Y si lo destituyen, no estarán destituyendo a un criminal. Estarán destituyendo a un salvador». El silencio que siguió fue absoluto. Lord Calloway miró el telegrama y luego a Arthur. La narrativa había cambiado. Jonathan no era un magnate corrupto. Era un protector caballeroso. «Arthur», dijo Lord Calloway con frialdad. «¿Sabías esto?» Arthur tartamudeó. «Yo... No importa. El dinero era mío para gastarlo», dijo Jonathan, con su voz recuperando su calma de acero. Miró a Hannah con una intensidad ardiente. «Y lo volvería a gastar». La votación fue unánime. Jonathan siguió siendo presidente. Arthur fue destituido de su cargo y escoltado fuera, maldiciendo en la niebla londinense. Afuera, la lluvia había comenzado a caer de nuevo. Jonathan encontró a Hannah de pie junto al carruaje, temblando. Se detuvo a pocos centímetros de ella. No la tocó. Simplemente la miró como si la viera por primera vez. «Has destruido el nombre de tu familia para salvarme», dijo con voz ronca. «¿Por qué?» «Porque por fin leí los libros de contabilidad correctamente», susurró Hannah. «No me compraste, Jonathan. Me redimiste». Se acercó más mirando sus ojos gris pizarra. «Intenté escapar de ti porque pensaba que eras una jaula. No me di cuenta de que eras un refugio». Jonathan se derrumbó. El duque de hierro finalmente se derritió. La atrajo hacia él, hundiendo el rostro en su cuello, abrazándola con una desesperación que le decía que nunca la soltaría. «Vamos a casa, Hannah», murmuró contra su piel. «A Blackwood». «Sí», respondió ella, apoyando la cabeza contra su pecho. «Vamos a casa». Y así, el escándalo que amenazaba con destrozar el norte se convirtió en la base de su unión más fuerte. Hannah Vance y Jonathan Paul regresaron a Northumberland no como adversarios, sino como compañeros. El duque de hierro se ablandó, y la duquesa descubrió que la aterradora inmensidad de los páramos no era una prisión, sino un reino que ahora gobernaba junto al único hombre que había conocido verdaderamente su valor. Dicen que si visitas las ruinas de Blackwood hoy en día, todavía puedes oír el eco de dos caballos galopando uno al lado del otro. No en una persecución, sino en perfecto ritmo. Y esa es la historia de cómo una huida se convirtió en una misión de rescate. Es un recordatorio de que, a veces, el villano de nuestra historia es en realidad el héroe que aún no hemos comprendido. Si has disfrutado de este viaje a través de los tormentosos páramos de 1885, dale al botón Me gusta. Nos ayuda a dar vida a más leyendas perdidas como esta. ¿Qué te ha parecido el sacrificio de Hannah?
¿Habrías revelado los secretos de tu familia para salvar a tu cónyuge? Cuéntamelo en los comentarios. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campana para no perderte la historia de la próxima semana, en la que desvelaremos un escándalo real que ha permanecido oculto durante un siglo. Gracias por escuchar y nos vemos en el próximo capítulo.